Buen día, mi nombre es Vidal Alberto y voy a realizar la presentación de mi anteproyecto. Mi grupo es el M8C4G24-045 y mi asesora virtual es la señorita Susana Silva Cruz. La diversidad cultural es tan importante como la diversidad biológica. Todos los elementos de un ecosistema son importantes para poder sobrevivir. Los derechos humanos de las personas se han ganado con esfuerzo y sacrificio de muchas otras. Es importante saber valorar y reconocer nuestros derechos que nos dignifican como personas en una sociedad moderna. La diversidad cultural es la multiplicidad de formas en que se manifiestan las culturas de los grupos y sociedades. Estas expresiones se transmiten entre los grupos y sociedades entre ellos. La importancia de la diversidad cultural se basa en el reconocimiento de que existen muchas culturas. Hay que aprender a respetar para que nos respeten. La diversidad cultural incluye a todos los países del mundo y a todas las personas. Es importante aprender a celebrar las diferencias en vez de tolerarlas. Los derechos humanos son las garantías individuales que tenemos todos los humanos al nacer. Es importante conocerlas para que ninguno pise nuestros derechos. La diversidad cultural es nuestra fortaleza. Esto se celebra el 10 de diciembre, el día que se celebran los derechos humanos. Todos tenemos derechos, tan solo por nacer. El objeto de estudio. En mi comunidad coexistimos mucha gente con pensamientos y gustos distintos, con formas de ser muy raras, pero eso no implica que no podamos vivir en armonía. En este proyecto pienso estudiar cómo es que influye la desigualdad en la forma de vivir de la gente que vive en mi localidad. Quiero saber cuál ha sido la forma más común en la que han sido víctimas en la que han visto afectados sus derechos humanos. La sociedad actual se caracteriza por no ser un todo. La sociedad está llena de diferencias. Para favorecer el reconocimiento de los derechos sociales, políticos y educativos de las minorías, todos debemos aprender a respetarnos unos a otros. Es importante no discriminar a nadie y también que nadie nos discrimine. Muchas veces los derechos humanos de las personas de mi localidad son pisoteados, ya sea porque tal vez nos detienen injustamente o nos han confundido con otras personas. Es importante que nadie nos pisotee, mucho menos la policía. Planteamiento del problema. Entre las personas de mi comunidad hay personas que no pueden acceder a las ayudas que ofrece el gobierno. Es importante que el Estado haga un consenso para saber cuáles son las personas o grupos que viven en la más completa vulnerabilidad. La desigualdad genera injusticia. Es importante conocer nuestros derechos. Aquí podemos ver cómo la brecha desigual de las clases que tienen dinero, cómo oprimen al pobre. Y aquí podemos ver cómo el gobierno pues implementa apoyos, pero muchas veces no llegan a toda la gente que lo necesita. A veces mucha gente abusa, incluso en México existe la entrega de apoyos por parte del narcotráfico, que incluso lo permite el gobierno, saben y lo han permitido. Los objetivos y preguntas de investigación. El objetivo principal de mi investigación es medir la cantidad de personas que reciben asistencia social, conocer su grado de estudios, conocer sus preferencias religiosas, conocer sus costumbres, conocer por qué no reciben algún tipo de asistencia y saber si existe alguna relación entre la desigualdad, su religión, su grado de estudios o alguna otra cualidad cultural o si tienen algún sustento económico. El objetivo es saber qué medidas se puede llevar a cabo para que las personas que no pueden acceder a las ayudas de asistencia social sean integradas, ya que sufren discriminación por su condición social, física o por no tener su documentación en regla. ¿Qué grupos se ven beneficiados con las ayudas del gobierno?
Bueno, quisiéramos pensar que se benefician las personas con alguna discapacidad, los adultos mayores o gente de bajos recursos, pero hay veces gente que abusa de eso, gente a la que no le llega su ayuda, gente que tiene pensión y aparte recibe ayuda del gobierno doble o triple. De esos grupos, ¿cuál es el más vulnerable? Y porque ya lo decía, los adultos mayores y la gente con alguna discapacidad o capacidad especial. Yo me incluyo porque tengo discapacidad visual, tengo un poco de problemas al ver. Bueno, aquí vemos que la desigualdad es la violencia, es la raíz de la violencia contra las mujeres, dice AMLO. Crece la desigualdad, primero los pobres. 6 mexicanos con más riqueza que el 50% de la población. Eso es de lo que hablo. La injusticia social, la desigualdad, el que esté más repartido el dinero. En México ha crecido la desigualdad y el gobierno ha implementado programas sociales para hacer frente a este problema, pero no siempre llega la ayuda a quien la necesita. Justificación. Pienso que es importante realizar esta investigación porque mucha gente que conozco que viven en condición vulnerable no pueden acceder a la asistencia social que ofrece el gobierno. Y pienso que si este fenómeno pasa en mi pequeño círculo, el problema puede ser de dimensiones mayores. Por eso es importante porque creo que la desigualdad menoscaba los derechos universales de las personas, como el acceso a educación de calidad o a un mejor servicio de salud. La desigualdad nunca va a terminar, pero pienso que es importante combatirla. Desigualdad y pobreza en aumento. Trabajos mal pagados, mal remunerados. No podemos acceder a la ayuda porque somos ignorantes, no tenemos educación. No, por ejemplo, mi abuelo no fue a la primaria, no tuvo papeles, no tuvo un buen trabajo toda su vida. Gracias a Dios salió adelante por su esfuerzo, pero nunca recibió una ayuda. Delimitación. Mi investigación va a estar delimitada a gente de mi vecindario, conocidos. Va a ser una encuesta repartida en internet. Población, ya lo comentaba, va a ser la gente de mi colonia, los conocidos, mis familiares. La encuesta será aplicada a un grupo de 100 personas. La encuesta contará con preguntas de diversos temas religiosos, políticos, económicos, sociales y espero poder aplicar en un lapso de 5 días a partir del 14 de junio y terminar el 18 de junio para poder analizar los datos. Lamentablemente no pude realizar esta encuesta, pero sí realicé investigación documental. Las fuentes están al final del video y del documento que voy a entregar. Aquí voy al marco teórico y pienso que la desigualdad afecta a todas las personas que la sufren, no importa si tienen diferencias ideológicas o religiosas. La desigualdad afecta a todo el mundo. Es tan importante combatir la desigualdad como combatir el hambre y cualquier otro malestar en el mundo. Aquí podemos ver que la desigualdad no es solo los ingresos o los recursos, también es el mal acceso a los servicios como la salud, la educación y la seguridad. En nuestro país cada día va en aumento una mala política. Como aquí podemos ver, nuestros políticos se entretienen en cosas muy interesantes. Aquí dice, exhibe AMLO a Aguilar Camín insultándolo. No se vaya a acabar el señor, probablemente pierda la revocación de mandato por sabiondo. Tenemos unas elecciones intermedias en 2021. Y claro, Morena ganó, pero bueno, yo no soy simpatizante de Morena, pero bueno, en fin. Convertir Texcoco en Disneylandia, la propuesta que evidencia un gran problema de imagen. Claro, hay cosas más importantes que combatir como la falta de medicamentos o las vacunas. Mi mamá todavía no está vacunada.
Capítulo 3. Diferencia entre hacer política, hablar de política o escribir tonterías en las redes sociales. Ok, vemos que la desigualdad contrae muchos problemas como el acaparamiento de poder cuando se tiene dinero. Aquí puedo ver el mapa de desigualdad. Como podemos ver en el norte de América no es tan desigual como en el centro de Europa o en China. Por ejemplo, en América no está tan desigual, pero por ejemplo en Sudáfrica. Pero esto no quiere decir que México no es desigual, completamente desigual. Por ejemplo, aquí podemos ver el mapa de México, donde la parte sur es la parte más desigual del país. En el parte del noreste hay mejores salarios. En el centro, bueno. Justicia social. Ok, aquí vemos la cohesión social que se rompe. Sin justicia no hay cohesión, no podemos pensar igual. La peor forma de injusticia es la justicia simulada, claro, la del gobierno. Extrema desigualdad. Como vemos, en el norte del país hay más riqueza que en el sur. En mi país, bueno, hay diversos movimientos. Hay algunos que toman más fuerzas que otros. Este es Black Lives Matter. Este es de un colectivo brasileño que estuvo protestando afuera de la embajada de Estados Unidos. Aquí también podemos ver, dígame joven, a usted cómo le trata la desigualdad social. Ya lo podemos ver. Los derechos humanos son para todas las personas, eso quisiéramos pensar. Amnistía Internacional también lo pelea. Alto al racismo en Estados Unidos y México, sí hay que aceptar, México también es racista, incluso con nosotros mismos. Y también de género, para que hablamos, no hay historia reciente de que México está perdiendo el miedo a la diversidad sexual. Y cementerio de los derechos, y creo que sí, aquí están sueldos y salarios que no han crecido. Protesta pacífica igualmente. Providencia estudiantil, libertad de enseñanza, educación a distancia, autonomía universitaria, sí a la vida, libre asociación, cementerio de los derechos. ¿Qué tan grande es la desigualdad económica en México? Y sin igualdad no hay solución, eso es imperante. Metodología. La metodología será cuantitativa, realizaré encuesta a base de preguntas, cosa que no hice, pero pienso realizar. Mi metodología la voy a modificar, será a base de entrevistas, también tendré un grupo de discusión, encuestas, más observación, mejor investigación documental y para dar un mejor resultado y estudio. Fuentes. Aquí cito mis fuentes, también lo cito en el documento. Y pienso que la experiencia que tuve fue muy gratificante porque aprendí mucho y también recuperé conocimiento que creía haber olvidado. La investigación en ciencias sociales es incluso más compleja que investigar fenómenos naturales. Al principio me sentía un poco confundido porque no sabía por dónde empezar, pero poco a poco fui desgranando el tema de investigación. Al realizar búsqueda de fuentes confiables debes de ser muy cuidadoso porque hay muchas fuentes que no cumplen con los requisitos de confiabilidad, aunque sea la misma información. El estudio de las ciencias sociales debe de incluir ambos métodos. Es muy complicado tratar de explicar los fenómenos sociales solo con resultados cuantitativos. Es importante incluir ambas metodologías para su estudio e ir formando nuevos métodos de investigación.